desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Ahí está Cheque en Blanco de Paquita, la del barrio, Francisca Viveros, una mujer que murió el día de ayer a los 77 años de edad. Hagamos un poco de historia y sobre todo para que entendamos un poco el fenómeno de Paquita, la del barrio, una mujer que nació allá en Alto Lucero, Veracruz, se casó a muy temprana edad, a los 15 años, se casó con alguien que trabajaba en el mismo lugar que ella en el registro civil. Tuvo 2 hijos, el hombre le puso los cuernos, se fue de ahí porque quería cantar junto con su hermana. Llegó a la Ciudad de México, al único lugar en donde podría tener las características para triunfar. Una mujer con una portentosa voz, pero no necesariamente con el físico o la belleza que exigía en ese momento la discográficas y por supuesto el Star System de la capital del país. Al contrario, en los tiempos en donde llegó Paquita, la del barrio, en donde además lo que más éxito tenía era la música moderna, las canciones que ella interpretaba, primero que nada bolero ranchero, que luego se fue transformando a este bolero en contra de los hombres, no tenían cabida en los medios de comunicación. Al contrario, eran vilipendiados, repudiados, eran mandados al lumpen, al arrabal. Y ahí en el arrabal, en La Guerrero, fue donde comenzó a crecer el fenómeno de Paquita, la del barrio. Primero en los 70, luego de forma más importante en los 80, para tener su culmen en los 90. Sí, los medios de comunicación a nivel nacional no le hacían caso, a excepción de uno específicamente, que era el noticiario Hoy Mismo de Guillermo Ochoa. Hay que recordar que Ochoa, un hombre que tenía una inclinación mucho más al entretenimiento que al periodismo, no porque sea un mal periodista, al contrario, sino porque dentro de la dinámica que tenía Televisa, las grandes exclusivas, las grandes informaciones se daban en el noticiero nocturno, y en el noticiero matutino había una mezcla durante 4 horas, como sucede hoy con estos programas de entretenimiento y de revista como Hoy, en donde sí había entrevistas y reportajes, pero sobre todo una gran carga de entretenimiento. Y ahí, a partir de la sugerencia de Carlos Monsiváis, Ochoa invitó a Paquita, la del barrio, y luego la volvió a invitar a eso del 86-87 a los espacios que desarrolló en la noche a partir de la salida del noticiero 24 horas y la llegada de algo que le denominó Nuestro Mundo. Esto, obviamente, ante el rechazo o la desaprobación del gran mandamás del entretenimiento televisivo nacional, que era Raúl Velasco. Entonces, ahí poco a poco, Paquita, la del barrio, comenzó a dar a conocer sus canciones, en donde sí reclamaba a los hombres como otras mujeres de su época, como Lupita D'Alessio, pero con un lenguaje florido, por decirlo de la forma más cercana a lo que ella decía. Recuerdo bien que en 1996, después de que Paquita, la del barrio, había salido en un par de episodios de la telenovela María Mercedes con Thalía a cargo, llegó un mensaje de un amigo de Luis Gerardo Salas llamado Héctor Gandini a el programa que yo le producía en WFM, en donde se ponían extractos de canciones, pedazos muy pequeños, 30 segundos, 40 segundos, y a método de reto, a manera de reto, le decía que pusiera esta canción que acabo de programar aquí en Real esta mañana, Cheque en Blanco. Corrí, pues obviamente no existía el disco en la fonoteca de WFM, pero corría la Fonoteca General de Radiópolis, que en ese entonces todavía estaba a cargo del hermano de Juan García Esquivel, el famosísimo Esquivel, que de hecho fue quien le sugirió en su momento a Silvia Roche que cambiara la música de lo que entonces era un programa de radio llamado Burbujas, y que podía decirle a su hermano que le hiciera los temas de cada uno de los personajes, de Mimoso Ratón, de Patas Verdes, de Pistachón Zigzag, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fui y conseguí el disco y comenzamos a poner en ese programa de manera recurrente Cheque en Blanco. Tan es así que la disquera, Musart, era la disquera de Paquita, la del barrio, nos invitó a la presentación de su siguiente disco de Francisca Viveros. No fuimos nosotros, pero mandamos a que hiciera un control remoto y le entrevistara a Abel Membrillo.
Y entonces Abel Membrillo, que entre otras cosas le gustaban este tipo de cuestiones kitsch, de eso también salió el famoso Help Necesito Work de Coquín, que se convirtió en un fenómeno ahí en el mismo WFM unos meses después, fue y nos puso en el micrófono a Paquita la del barrio. Y ahí, pues obviamente comenzamos a ver a otro tipo de mujer que comenzó en esos 90 a salir del arrabal e irse al stardom absoluto. Y ahí de hecho, también a alguien se le ocurrió que era una buena idea, que era una buena forma de acercarse a otro público, crear una canción que fuera dedicada a Carlos Salinas de Gortari. Y esa canción es Rata de Dos Patas. Esa canción, Rata de Dos Patas, es definitivamente no una canción hecha para alguien específicamente por el desamor, sino más bien es una canción hecha para un político. Tiempo después, si ustedes recuerdan, se encuentra una versión que hicimos aquí, mucho tiempo después, que quede muy claro, muchos años después, en donde utilizamos la pista de Rata de Dos Patas, pero con la voz y la interpretación de Andrés Manuel López Obrador. Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, señor sensibilizador, pachá, máximo. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Y hasta ahí le voy a dejar para que luego no digan que nos quiere quitar Instagram. Y así esta figura icónica del arrabal en México siguió creciendo popularmente, tuvo pleitos todavía con su hermana, que decía que no la había dejado para irse de gira, sino que había sido decisión de Paquita la del barrio. Se volvió una mujer que de hecho hasta quiso ganar una diputación. Caso, mijita, y aplica bien mi consejo. Qué muchísimo gusto. Bueno, Hola Paquita, buenas tardes. Necesito tu consejo porque estoy muy preocupada. ¿qué te pasa? Ya sabes cómo soy, Paquita. Pues me dijeron que mi niño está mal de la mollera y no sé qué hacer. Bueno, mira, con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba. Ya ves que se le siente un hoyito ahí. Ahí le chupas fuerte, fuerte, fuerte. Y le vas viendo que vaya emparejando la cabeza. Entonces, ya que hiciste eso, le eches un puñito de agua y luego una poca de azúcar. ¿Para qué? Para que ya no se baje esa telita de la mollera, que no se baje. Y al secarse, la telita queda alzada. Y eso es todo. Pero aparte, ya agarras el niño con la cabeza para abajo, tu mano izquierda con los dos piecitos y con la derecha le das golpes en la planta de los pies. Y con eso es todo, hija. Muchas gracias, Paquita. Lo voy a hacer y te llamo para contarte. Ahora pues, Adiós. adiós. Hola, soy su amiga Paquita la del barrio. Y síganme en redes sociales para más consejos. Solo hazme caso, mijita, y aplica bien mi consejo. Sí, efectivamente, fue candidata de Movimiento Ciudadano a una diputación local en Veracruz, por increíble que parezca.
tuvo problemas de salud, murió víctima de un infarto después de una trombosis pulmonar que le estuvo aquejando desde hace mucho tiempo. Murió en Jalapa y ya hay problemas porque hay quienes quieren que sea enterrada en Jalapa, otros en Alto Lucero. Paquita, la del barrio, también sufrió del crimen organizado, luego de que una de sus sobrinas fuera cortejada por un conocido narcotraficante de la zona de Tepito, en donde se encontraba su lugar. Le pidió amablemente a este delincuente que dejara de seguirla. El delincuente le respondió quemándole la fachada de su sitio, de su restaurante. Díganme si no, el crimen organizado se encuentra en todos los niveles y los inútiles terminan siendo quienes deben de competirlo, quienes deben de combatirlo. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real esta mañana del 18 de febrero del 2025. Gracias a todos los que nos están escuchando en diversas partes del país y del mundo. Glendale, Washington, la Ciudad de México, Uruapan, Zapopan, en Guadalajara, obviamente, tenemos una cantidad de público enorme. Somos el programa de radio digital más escuchado. De hecho, tenemos más público que muchos de radio abierta. Podría decir los nombres, pero no quiero insultar a gente que conozco y quiero. En Monterrey, en Querétaro, en San Juan del Río, en El Salto, en Cholula, en Torreón, en La Cañada, en España, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jessen, en Alemania, en Durango, en Barcelona, en Guanajuato, en muchas partes de México, por supuesto, en Toluca, en Tlanepantla, en Zapopan, en Celaya, en Querétaro, en fin, en Apodaca, hay una cantidad enorme. En Chicago, bienvenidos todos. Muy buenos días a los que nos están siguiendo. En Detroit, muchas gracias. Alguien a través de Facebook estaba hablando de que Paquita, la del barrio, fue la mentora de Fernanda Familiar. Yo le diría dos cosas. Me queda muy claro que cuando eres hombre y dices ese tipo de cosas no aprendiste nada de Paquita, la del barrio, y eres un inútil, pero la segunda, ojalá y lo fuera. Porque la historia de Paquita del barrio es una mujer que triunfó pese a las adversidades y pese al escarnio de hombres como tú. Así que, ¿quién es el imbécil y el inútil? ¿Tú o yo? Quien se ha de haber sentido muy preocupado, y realmente no fue nada inútil, sino todo lo contrario, es el piloto del avión de Delta que viajaba de Minneapolis a Toronto el día de ayer en la tarde. Miren ustedes, por favor. Ahí va el avión. Aterriza y al momento de aterrizar comienza a incendiarse. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, no, 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 no. Oh, that's... Tower, you're seeing this airplane just crashed into Greek. Oh, my God. Oh my God. Ahí tienen ustedes cómo fue. Obviamente salieron los pasajeros consternados de lo que estaba sucediendo en ese instante. Vean ustedes. We're in Toronto. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. We're all getting off. Some smoke going on. 80 personas iban adentro, 18 heridos, uno menor de edad en estado crítico, pero la mayoría sin un rasguño. Y todos salieron por lo pronto del avión vivos, lo que habla específicamente de la forma en la cual sí sirven los cinturones de seguridad. Por eso, cuando ustedes viajen en avión, sí pónganse el cinturón de seguridad. Las primeras investigaciones hablan de la manera en la cual los vientos que cambian de manera muy rápida en el aeropuerto de Toronto, esto ligado al resbaladizo piso que había, la pista que estaba congelada, fueron los causales. Se espera una mayor información el día de hoy a partir de la investigación que se dé de las cajas negras que, por supuesto, están completas. Pero esto obviamente da una idea de hacia dónde va la seguridad aeronáutica y los graves problemas que ha tenido en tiempos recientes. Hablando de aeronaves, CNN el día de hoy trae una nota interesante en donde dice que la CIA ha comenzado a tener misiones encubiertas en México utilizando
drones para espiar a los cárteles de la droga. Ya no es esta historia en donde se dan estos sobrevuelos cerquita de la frontera, sino que CNN dice que un dron tipo MQ-9 que utilizan estos están sobrevolando ya no solo la frontera, sino territorio mexicano, para que de esta forma comiencen a hacer labores de patrullaje. Pues que le apuren, porque en realidad la situación en México está tremenda. De nueva cuenta, el día de ayer hubo balaceras en Culiacán. Miren ustedes, nomás para en qué país estamos. Un poco más de las balaceras. Aquí en las torres, aquí. Oye, escucha macizo. Oye, aquí atrás están, aquí. Ponga trucha, please. Un poco más para que vean el país en donde estamos y que no queremos comprenderlo los que estamos hoy en día aquí. Adelante, por favor. No mames. No mames. No mames. Ay, perdóneme, oiga. No mames. Está bien feo esto. No mames. ¿Cuántos adolescentes vieron correr por la calle huyendo de la balacera? ¿Cuántos? ¿Cuántos adolescentes vieron ustedes que estaban en la desesperación a partir de la inseguridad que se vive en su ciudad, Culiacán, en su estado, Sinaloa, en su país, México? 61 muertos hubo el día de ayer. 61 el día de ayer. ¿Por debajo del promedio? Sí, claro que por debajo del promedio. ¿Satisfactorio? No, claro que no es satisfactorio. Al contrario, estamos en un país en donde continúa siendo la inseguridad la gran losa que tiene la administración de Claudia Sheinbaum. Y ahí tienen a Omar García Harfuch y a el general Trevilla tratando de componer, sin decirlo de esa manera, el desastre que dejó López Obrador. Pero la narrativa lo que quiere es decirnos que va por otro lado, que el problema es otro. ¿En serio es otro el problema? Otro de los aspectos es, por supuesto, lo que está sucediendo con los trabajadores de la salud. Trabajadores del Estado de México tuvieron el día de ayer que salir a intentar manifestarse. Y les aventaron a estas personas, a toda la policía, que no siguieran avanzando. Miren ustedes cómo se dan las manifestaciones en este país, que tuvieron ya una mesa de negociación y entonces tuvieron las posibilidades, igual que los transportistas, que ya dijeron que les van a arreglar el problema, y así nos podemos seguir. Siempre hay primero la manifestación y el bloqueo, y después de eso hay, entre comillas,
la solución. Por eso se dan todo tipo de bloqueos en el país ante un gobierno absorto en la grilla y en la narrativa y bastante limitado en los resultados. Vamos no solo a nivel federal, sino a nivel estatal. Vamos a Nuevo León. Ahí los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ellos quejándose de que les quieren subir el transporte público y que no tienen más dinero. Samuel García ya salió esta mañana a decir que habían llegado a un acuerdo histórico sobre el presupuesto. Amigos de Nuevo León, les habla su amigo Samuel García, gobernador del estado. Estoy muy contento porque tenemos muy buenas noticias. En primer lugar, quiero agradecer a todos los diputados, a todas las fuerzas políticas que logramos este gran acuerdo por el bien de nuestro estado y de nuestra gente. Tener fiscal nos va a ayudar mucho a seguir blindando y ser una entidad segura. Vamos bien, pero ahora con fiscal, con la nueva fuerza civil y con toda la coordinación con fuerzas federales, yo no tengo duda que van a seguir bajando los índices delictivos hasta convertirnos en uno de los estados más seguros de la República. Por eso me da mucho gusto que Nuevo León tenga su fiscal, su nuevo fiscal, los siguientes 6 años. Y en materia presupuestal, pues no podría estar más contento. Después de 3 años, ahora sí tenemos la garantía de tener el recurso para terminar toda la obra pública prometida, iniciada, y la que no hemos terminado, pues poderla cerrar en estos siguientes 3 años. Sobre todo los proyectos de agua y los proyectos de movilidad, que entre ellos están la línea 4 y 6 del metro, que van a ser la línea más larga del continente, que va a conectar desde el aeropuerto hasta el tren de pasajeros de la presidenta Sheinbaum y va a estar conectada a toda la red de metro, transmetros y obviamente los 2,000 nuevos camiones que llegan este año y que con ellos vamos a completar toda la reestructura y tener puro camión nuevo en Nuevo León. Lo que no dice Samuel García es que para llegar a este acuerdo tuvo que darle más presupuesto a Monterrey, con lo cual dota de recursos a su principal némesis, Adrián de la Garza, y que ya hay también un nuevo fiscal que no necesariamente es del equipo de Samuel. Pero bueno, así sucede dentro de las negociaciones políticas, negociación en donde tuvo que entrar el subsecretario de Gobernación César Yáñez porque no había forma de avanzar. En un país en donde las negociaciones terminan siendo para acordar beneficios cupulares, esto es lo que termina por suceder. Pregunta Miguel Ferrer que cuántas balaceras en escuelas hubo ayer en los Estados Unidos. Ni una. La última balacera en los Estados Unidos fue hace 2 días. Van 45 en lo que va del 2025, pero no debiera de importarte tanto, Miguel, porque veo que te interesa más lo que sucede en los Estados Unidos que los 61 muertos que hubo ayer en México, los casi 200 que hubo durante el fin de semana y los más de 10,000 que van durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Si eso te tiene con mayor preocupación, las balaceras en los Estados Unidos, que lo que sucede en tu país, entonces no tienes derecho a venir aquí a criticar a nadie que cuestione al gobierno, porque tú estás muy preocupado por lo que sucede en otras partes del mundo y no necesariamente preocupado por lo que está pasando en tu estado o lo que está pasando en tu país. Mucho de lo que hacen los propagandistas hoy en día en México, en donde su principal preocupación hoy en día se llama Javier Milei. Ayer Milei dio una entrevista muy desafortunada a un canal de propagandistas, de gente muy cercana al gobierno de Milei. El problema es que la entrevista se fue parando a partir de las indicaciones que hacía, entre otros, el secretario de Economía argentino a Milei. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos
presidente. Bueno, Me lo dijiste antes. pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Vean ustedes nada más cómo está la situación. O sea, agarra el conductor, le está preguntando, y cuando Milei responde, entra el ministro de Hacienda, el señor Caputo, a intentar corregir y retoman la entrevista. Lo interrumpieron porque estaba confesando que va a usar el aparato del Estado a través del Ministerio de Justicia para salvarlo en esta causa que venden como un problema entre privados. Quien lo interrumpe es Santiago Caputo. El entrevistador lo acepta. Anterior a esto, unos minutos antes, comienza a ironizar el entrevistador sobre quién le dictó las preguntas. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que alguna te acá las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Bueno, lo que también seguramente le pusieron en un papel es la despedida. Como siempre. Gracias, Johnny. Gracias, presidente. Bueno. Hijo de puta. Está bien. Hijo de puta. Hijo de puta. No dudaría que mientras estamos hablando en este programa ya estén tomando el tema en la conferencia de prensa matutina, porque pues ya saben ustedes que este tipo de cosas les encanta sacar. ¿Y considera viable replicarlo en los demás estados para fortalecer el vínculo entre gobiernos locales y ciudadanía? Ahora sí no conozco el caso. Así es. Sí. Es correcto. Y a ver, es similar a lo platíquemelo. que ocurre en la mañanera a nivel federal. A ver, platícamelo. ¿Cómo es? Es un ejercicio, una conferencia de prensa que se realiza los domingos, que sí, efectivamente, ciertos diputados locales, principalmente de la bancada de Morena, hablan de los temas de coyuntura que se abordaron en las zonas locales. Y a veces también, por supuesto, es el ejercicio para desmentir la desinformación de ciertos medios de comunicación. Pues qué bueno que siga. ¿Y qué opina de que se replique en otros estados? Pues ya dependerá de cada bancada, ¿verdad? Pero es muy importante desmentir las noticias falsas y las que no solamente son en las redes anónimas, sino en medios de comunicación reconocidos nacional e internacionalmente. Entonces es importantísimo hablar de las noticias falsas y de la información real. Totalmente. Por último, Presidenta, ante las recientes amenazas arancelarias por parte de la administración estadounidense, ¿cómo planea su gobierno fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia? Gracias, no quiero seguir escuchando a un propagandista que lee sus preguntas, pero lo interesante no sería que se hablara de las noticias falsas, sino que se hablara de las verdaderas, de la cantidad de muertos que hay en el país, del desabasto de medicamentos, de la manera en la cual vamos retrasados en el avance en el sistema de salud y no a partir de las maquilladas que se dan cada mañana en las mañaneras como la de hoy mismo con Eduardo Clark. A partir del modelo de compra que hicimos, cambiamos un poco la logística. A hospitales, particularmente los grandes, y los institutos nacionales de salud, las unidades médicas de alta especialidad del IMSS, entre otros, los insumos van a llegar directamente del proveedor ahí. Y el proveedor tiene máximo 15 días naturales entre que se le solicita y tiene que entregar. Y
también vamos a estar entregando directamente en almacenes estatales, esto para luego ser distribuido en la última milla, que son ya las clínicas y los centros de salud. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a ver, creemos, entregas a partir del 3 de marzo, de acuerdo a lo que hemos establecido con la proveeduría, y que las entregas más grandes van a ocurrir alrededor del 15 de marzo, cuando empiecen a cumplirse los pedidos de más volumen y de mayor escala nacional. ¿Qué significa eso? Que en clínicas y centros de salud podemos esperar, más bien en hospitales, podemos empezar a ver insumos a partir del 5 de marzo, con también el mayor volumen a partir del 15, y en las unidades de salud empezar a ver el mayor volumen de entregas entre el 10 de marzo y el 23 de marzo. Esto es lo que les hemos venido comentando desde que llevamos a cabo la compra consolidada, que lo que buscábamos era darle tiempo a la proveeduría, a la industria farmacéutica para producir, para distribuir, para generar sus cadenas de suministro, para entregar en estos términos. Eso sería lo que esperamos poder seguir comunicando más detalles en las siguientes semanas, pero para claridad de todos, estamos esperando entonces estos tiempos. También quisiera dejar claro que de parte de la industria farmacéutica ha habido muy buena disposición para acelerar las entregas, es decir, para no solo tener que cumplir los tiempos legales, pero para mejorarlos y eso ganarnos días para poder ver abasto mucho más temprano. Sería eso sobre el tema. Hoy hay una nota en el periódico El Universal en donde habla, no, de hecho no, es en el Heraldo, la columna de Darío Celis, en donde habla de la manera en la cual se están regresando a los enfermos a sus casas con aspirinas porque no hay nada más, no hay insumos en los hospitales. Y yo les preguntaría a ustedes que me están escuchando y viendo si esto es algo ajeno y que en realidad no lo viva algún familiar, alguien cercano, alguien que ustedes conozcan o ustedes mismos que tengan que ir al IMSS y al ISSSTE y que no haya medicamentos, no haya insumos y no haya médicos. Llevan 6 años diciendo que van a arreglar. Bueno, vamos a quitarle uno porque en realidad comenzaron a decir que iban a desmontar el sistema de salud y a rehacerlo en enero del 2020. Luego vino la pandemia, luego crearon el INSABI, luego quitaron el INSABI, crearon el IMSS Bienestar. Dijeron una y otra vez que el problema de los medicamentos era por la corrupción de los laboratorios que terminaron trabajando de nueva cuenta con el gobierno, en este caso, a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y siguen con pretextos de que todo es culpa del pasado, como diría Mecano. La gráfica, por favor. Miren esta. Esta es de solo sector salud. ¿Aquí están todos juntos? Todos juntos. Fíjense la desgracia del neoliberalismo. Durante años se cerró la puerta a médicos, médicas generales que querían especializarse. En esta absurda idea de que si cierras el ingreso, entonces vas a tener estudiantes de excelencia. Esa era la primera. Y la segunda, pues que no daban dinero para becas. Tan sencillo como eso, que además de por sí los residentes tienen ingresos muy bajos o becas muy bajas. Entonces, en el 2011 solamente ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. La residencia es la especialidad, dependiendo de cuál va a ser tu especialidad, pues los años de residencia. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas. Entonces, claro, llegas al 2020, pandemia, y tienes un problema gravísimo porque no tienes médicos especialistas en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, esto estamos hablando del 2011, pero si te vas más para atrás es lo mismo, incluso menos. Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental. Si fuera el problema nada más los médicos especialistas, estaríamos ya salvados por la Cuarta Transformación. No obstante, pues hoy en día tendría que haber un friego de residentes a partir de los números que está dando a conocer la presidenta Sheinbaum, y sigue la desatención en los centros de salud, sigue el desabasto, sigue la falta de insumos. ¿Eso también es culpa de los periodos neoliberales?
6 años llevan con la cantaleta, 6. ¿Esa es la narrativa que quieren que creamos? ¿Que encontraron un cochinero? ¿Y por qué no lo han podido arreglar? Hoy también Martí Batres habló de un supuesto cochinero con algo conocido como la Fundación ISSSTE. El caso de la Fundación ISSSTE, Asociación Civil, que comentamos de pasada y que queremos profundizar más ahora. Adelante, por favor. Esta fundación se constituyó el 15 de noviembre de 2016 como asociación civil. Adelante. Quienes la fundan son José Reyes Baeza, que es el presidente honorario, que era el director del ISSSTE en aquel entonces, Rafael Manuel Navarro Meneses, y otros integrantes fundadores son José Narro Robles, José Ignacio Campillo, Delia Mendía Subiate, entre otros. Adelante. Actualmente la directora general es Norma Patricia Valencia, la representante legal Delia Mendías y el director de finanzas Guillermo Gómez Tagle. Adelante. Esta fundación usufructuó espacios del ISSSTE. Entre 2017 y 2018 se le otorgaron 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE a título gratuito para cafeterías y máquinas expendedoras de café. Se le dieron más de 1,200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello. Es decir, el ISSSTE le da a esta fundación esos espacios y esta fundación a su vez los renta y obtiene un recurso por los mismos, recurso que el ISSSTE no tuvo. Adelante, por favor. Más adelante, la fundación ISSSTE obtuvo unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE sin que haya mediado ni siquiera contrato, convenio, acuerdo, trámite alguno. Estando en la administración pública sabemos lo difícil que es obtener una oficina para otro ente, tiene que pasar por INDAVI, o sea, es un camino muy largo. Aquí simplemente esta fundación tiene unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE en San Fernando sin que haya mediado ningún tipo de trámite. Bueno, pues ahí tienen a Martí Batres diciendo que el gran problema del ISSSTE es una fundación que no paga renta. Ojalá, y ese fuera el problema, los sacas, los metes a la cárcel, tanto a los dos funcionarios públicos señalados o exfuncionarios públicos señalados y se acabó la rabia. La verdad es que no es así. La verdad es que se llenan la boca de estas historias cuando si hacemos los cálculos no sirve absolutamente para nada. Al contrario, siempre van a buscar en el pasado cuáles son las personas que no hicieron su trabajo, por los cuales, por su mediocridad o inutilidad, fueron expulsados del poder. El PAN salió en la época de Peña Nieto por la sencilla razón de la ineficiencia en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. La economía era no necesariamente la peor, la inseguridad era desastrosa y más la guerra contra el narco. Por eso hay gente que repudia a Calderón, no necesariamente por lo que dice la Cuarta Transformación, la autodenominada Cuarta Transformación, sino porque los resultados eran mediocres. Pero ellos lo quieren utilizar como el ejemplo de lo que nunca serán, aunque ya lo sean. Aquí, Gerardo Fernández Noroña. Hombre, el comandante Borolas, vamos a aceptar esa digresión, Davo 3070, diciendo que él no es alcohólico y que le han hecho una intriga, yo le creo, pobre, y que él no ha robado. Sí, le creo también, y que es buena persona también. Solo falta que diga que lo del narco es también una intriga y que lo de García Luna es una injusticia. Debería ir a visitarlo a la cárcel y pedir a la justicia estadounidense que lo suelte, porque es una intriga, supongo. Hay que recordar que Gerardo Fernández Noroña acusó a Felipe Calderón en la Cámara de Diputados de alcohólico.
y nunca presentó prueba alguna. Nunca. Desde la tribuna dijo que era algo. Y luego Carmen Aristegui preguntó a Felipe Calderón si era alcohólico, lo cual le llevó a una sanción por parte de MBS, la sacó del aire y hubo un zipizape, regresó a la semana después del enojo que hubo por parte del gobierno, inaceptable las presiones por parte del gobierno para sacarla, y luego la regresaron con un nuevo contrato que tenía un resguardo en su línea editorial que no sirvió para nada cuando el gobierno de Peña Nieto hizo otras presiones y la sacaron del aire de MBS. Hoy continúa en Grupo Radio Centro con presiones también del gobierno, primero de López Obrador y no tanto de Claudia Sheinbaum, que cuando habla de los medios tradicionales y las mentiras, por lo general solo se refiere a uno, llamado Televisión Azteca. Entre las diversas notas que tendríamos que sacar en todos lados es esta iniciativa que tiene la presidenta en contra del nepotismo. Constitucional que envié el 5 de febrero. La primera es no reelección. Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular. Después, si mal no recuerdo, en el periodo de Calderón, se abrió, ¿sí fue con Calderón? Creo que sí. Se abrió la posibilidad de que hubiera reelección. Con Peña, fue con Peña, hasta Peña. Senadores, en el periodo siguiente, y eso sería a partir del 2027. Entonces, si uno es presidente municipal, no podría competir en el periodo siguiente esposa, hijo, hermano, cuñado, sino tiene que esperarse a que pasen 3 años y posteriormente podría participar. Entonces, esa es la reforma que se está planteando, se enviaron al Senado y el Senado las está analizando. Entonces están viendo que se quite el nepotismo. Lo que tendrían que también quitar, dicen que ya lo quitaron, son los gastos superfluos. La oficina de la Presidencia de la República le paga a una mujer llamada Sandra Leticia Aray Chávez la cantidad mensual de 92,000 pesos. ¿Quién es Sandra Leticia Aray Chávez? Hagamos un poco de arqueología. Sandra Leticia Aray Chávez es la maquillista y peinadora personal de Claudia Sheinbaum. Así fue registrada dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se le pagara con dinero de la campaña. Sandra Leticia Aray Chávez. Y ahora fue contratada por la presidencia por 92,000 pesos mensuales. Yo les pregunto a ustedes, ¿debe gastar la presidencia esa cantidad de dinero en una maquillista y peinadora? No lo sé, en una de esas sí. En una de esas es muy necesario. En una de esas tiene que salir perfectamente peinada y maquillada Claudia Sheinbaum para poder, obviamente, hablar de credibilidad, hablar de verdad, hablar de combate a la inseguridad, de avances en la salud y en contra de los gobiernos neoliberales. Sinceramente, yo no veo más algo neoliberal que el pago de 92,000 pesos a una maquillista y peinadora, pero yo no me maquillo ni me peino. Nadie viene a hacerlo, lo hago yo solo, pero los casos son obviamente distintos. Ya que estamos hablando del Tribunal Electoral y de elecciones, ayer hubo reunión en el INE sobre la elección al Poder Judicial y los consejeros del INE están muy preocupados. Su petición no fue ni ha sido atendida. Lo que quiero decir con esto es que el Instituto Nacional Electoral no está facultado para enmendar algún error en la captura de información y mucho menos tiene la atribución de modificar o enmendar la lista o listas que nos fueron remitidas. Por ello, a quienes piensan en impugnar o acudir a la instancia legal, les aclaro, el Instituto Nacional Electoral no es autoridad responsable y mucho menos vinculada a corregir alguna omisión realizada por otro ente ajeno al instituto. Enfatizo de nueva cuenta, esta autoridad es ajena a estas circunstancias, por lo que debe entenderse que esa situación
escapa a las atribuciones que tienen conferidas conforme a la convocatoria expedida para tal efecto y por la responsabilidad de las personas aspirantes a las que ya me he referido. Como lo he manifestado en otras ocasiones. Vean ustedes, ahí Jorge Montaño. Escuchamos a Dania Rabel hablando al respecto también, en donde no está de acuerdo con lo que mandó el Senado. Por favor. El viernes 14 de febrero a las 10:47 de la mañana. Se nos da cuenta que la Secretaría Ejecutiva remitió los listados de candidaturas y los anexos entregados por el Senado mediante oficio a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, cito, para su análisis y procesamiento conforme a la normatividad aplicable. Y aquí tendría una observación. Me parece muy importante que se explique en qué consistió ese análisis y procesamiento y que en vez de que se diga de manera genérica conforme a la normatividad aplicable, se especifique claramente con fundamento en qué se hizo este análisis y procesamiento. Creo que eso es aplicable siguiendo los principios de transparencia y de legalidad. Ahora, derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos determinó que de los 4,224 registros de personas candidatas realizados por los comités y remitidos por la mesa directiva de la Cámara de Senadores, se identificaron espacios vacíos derivados de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, se identificó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, se identificaron 4 registros sin CUP, se identificó un registro con un CUP a 16 dígitos, 8 registros no tienen clave de elector. En el caso del Poder Ejecutivo, 13 registros no tienen cuenta de correo, 2 candidatos a personas juzgadoras de distrito no tienen circuito ni especialidad, ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico, ningún registro tiene clave de elector. En el caso del Poder Judicial, ningún candidato tiene dato de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o la clave de elector. Se identificó una persona registrada que no formó parte del listado de personas insaculadas. En el caso de jueces de distrito en funciones, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector. La información de los cargos por los que aspiran no se encuentran en los catálogos como materia o especialidad. En el caso de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de tribunales colegiados de circuito, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector. En el caso de magistraturas adscritas de manera interina, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector y no es posible identificar el cargo por el que se postulan. En el caso de jueces y juezas adscritos de manera interina, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector y no es posible identificar el cargo por el que se postulan. Vean ustedes nada más el desastre. Todo mal. Todos los cargos los cargaron mal. El ejemplo es Lilia Mónica López Benítez, que tuvo que poner un oficio en donde dice: quiten mi nombre de las listas a candidatas. Yo no estaba, alguien me puso para que llegaran a los números que querían. Una vergüenza la elección judicial. ¿Ven cómo si esto no es hablar de noticias falsas, sino hablar específicamente de datos reales, de lo desaseado de todo lo que están queriendo hacer? Pero eso no lo preguntan los reporteros propagandistas como el que estábamos escuchando hace un rato en la conferencia de prensa de la Presidencia de la República. De lo que sí hablaron es del caso Fátima, de esta niña de secundaria que fue arrojada de un tercer piso solo porque le gustaba el K-pop. Solo por eso, la Fiscalía de la Ciudad de México dice que el padre del estudiante presentó una denuncia sobre los hechos ocurridos, se abrió una carpeta de investigación, están en contacto con los padres de la menor para avanzar en las indagatorias, están investigando, dicen. Ya saben que cuando son casos en donde no tienen respuesta rápida, solo dicen que están investigando. Sobre Fátima habló también la presidenta Sheinbaum esta mañana en la conferencia. Mario Delgado, el secretario de Educación, ha estado cerca de la familia. Fátima se llama la jovencita, pues para apoyar en todo lo que se requiera.
En el gobierno del presidente López Obrador se hizo una guía y se avanzó en este tema que lleva ya tiempo en nuestro país, y sí vamos a avanzar mucho más. El objetivo es pues evitar el acoso escolar de cualquier tipo y la violencia que se pueda generar verbal, física o de cualquier tipo frente a un estudiante, o hombre o mujer, que sea distinto, que sea diferente. Entonces sí hay que parar cualquier tipo de violencia y apoyar a las personas y a las familias que por alguna razón están viviendo una situación así en alguno de sus hijos o hijas. Hay mecanismos, a ver si Mario nos... hay mecanismos a través de los maestros y maestras de atención que se vinculan con Secretaría de Salud para atención de las o los estudiantes. Entonces sí hay mecanismos y se va a fortalecer la identificación y la prevención, sobre todo, para que no llegue a consecuencias mayores. Viven en un gobierno que practica el bullying como política de Estado, en donde quien no piensa igual que ellos lo exhiben, se burlan, lo persiguen. Eso es lo que hacen. Y ahora resulta que están en contra del bullying que se ha convertido en la normalidad de este país. Eso no solo es cinismo, es creer que somos estúpidos. Reporte de tráfico. Y no, perdónenme, ahí sí la población mexicana no son estúpidos. Por supuesto que no. Miren lo que tuvo que hacer un comerciante en Puebla después de que fue asaltado el día de ayer. Allá. Hola, buenas noches. Soy Carlos. Estoy grabando aquí desde el restaurante La Terraza, que sufrimos un asalto a la 1:30 de la tarde aquí en Zabaleta, Puebla. Quiero hacer un llamado que dé con el responsable y que mejore la seguridad de todas nuestras colonias. No somos el único restaurante al que le ha estado pasando este tipo de situaciones, que son lamentables. También quiero pedirles una disculpa, porque después de escuchar el video que subí anteriormente me di cuenta que la idea era completamente errónea. Nunca quise explicar o decir eso. Somos un restaurante familiar que estamos aquí por los clientes y seguiremos para los clientes. Y les vamos a dar el servicio que se merecen. Ahí tienen ustedes a este restaurantero muy preocupado por lo que está pasando en su lugar. Mañana a las 8:30 regresamos en el caso de Facebook. Muy buenos días. En el caso de Twitter y de Instagram. Hola, Marco. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? Pues viendo aquí lo que sucede con, pues en México, un país en donde no menos merecemos. Nadie en este país merece lo que le sucede. Nadie le merece en este país este tipo de zozobra constante en donde estamos parados, Marco, y lo único que tenemos es cuento chino. Lo único que existe es un cuento chino. No sé qué opines tú. Sí, efectivamente, Gonzalo, vivimos en una constante zozobra, en una incertidumbre. La vida es una incertidumbre, pero no debería ser como se maneja. Y obviamente por los niveles de inseguridad, por los niveles de falta de empatía desde las autoridades y por supuesto de todo lo que pasa, que realmente no les importa, solo llevar agua a su molino para sus propios intereses. Y efectivamente, Gonzalo, no merecemos estar así. Una constante labor de relaciones públicas, a veces muy suave y muy propagandista, otras muy fuerte y de ataque a los críticos, pero solo eso, una propaganda constante y una omisión intensa hacia los errores y hacia cómo tiene que ser su solución. El ejemplo es la inseguridad. Les decía yo hace un rato de la nota de CNN, el New York Times trae una nota igual. La CIA ha comenzado a expandir vuelos secretos de drones en México. El programa comenzó sobre la administración Biden y ahora se ha aumentado en la administración Trump. Los vuelos están muy dentro de la soberanía mexicana. Pues sí, creo que no nos estamos dando cuenta hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque seguimos vamos a cantar el himno nacional. No, el problema no es la soberanía violada por los norteamericanos. Es la soberanía que ya no existe para el crimen organizado. Y mientras aquí continuemos en esta historia que la soberanía es que un extraño enemigo, el extraño enemigo no solo es el gringo, el extraño enemigo es el narco.
Pregúntenle a los extorsionados, a los asaltados, a los secuestrados, a los violados, y verán ustedes a los asesinados y a los familiares de desaparecidos. Y verán que el extraño enemigo va más allá del tío Sam. Sí, efectivamente, Gonzalo, dormimos con el enemigo y realmente no nos damos cuenta que aquí los que están en la ilegalidad son justamente quienes se vuelven los enemigos y traidores a la patria, ¿eh? Inclusive, tú sabes que yo vengo de una familia de militares donde toda la vida se ha mencionado el tema de justamente este tipo de personas, pues como traidores a la patria, porque obviamente no hacen ni bien y mucho menos sus actividades deleznables hacen que cada vez sea más complicado la existencia en nuestro país. Paco Ignacio Taibo II diría que los traidores a la patria son en realidad los que aprueban las políticas de Donald Trump. Uno se pensaría si Paco Ignacio Taibo II no se está dando cuenta que los traidores a la patria en una vez están muy cerca de él. Sí, definitivamente a su alrededor. Creo que podría verlos muy cerquita ahí recibiendo firmas de sus libros y así. Por favor, Marco, el tráfico. Claro que sí. Pero lo que preguntan de la glorieta de Copérnico, no tengo conocimiento, habrá que checar qué es lo que está pasando en ese lugar, sobre todo si hay un operativo especial. Hay un accidente en Avenida González Gallo y Río Pecos entre dos transportes para que lo tomen en consideración. Este accidente dejó 7 lesionados. En Avenida Tonaltecas y Coyula otro percance. Recordarles a todos que hay obras en la Avenida Faro, de Barlovento hacia Avenida Las Rosas. Además en Periférico Sur y San Sebastianito en dirección hacia Carretera Chapala también hay un vehículo ahí que está descompuesto y que está causando muchísimo tráfico en la zona del carril de baja velocidad. Además, hay cierres parciales en Rodolfo Sánchez Taboada y José María Castellanos. En López Mateos, Ramón Corona, de norte a sur, hay un percance que tiene complicada la circulación para que lo tomen en cuenta. Hay un árbol caído en la Avenida Federalismo, casi llegando a Montenegro en dirección hacia el centro de la ciudad, que también está causando estragos en la circulación de toda Avenida Federalismo y esto hasta Avenida Colón. Cierres de Adonjor y 1 de Mayo, donde también hay otro percance. Además, hay un motociclista lesionado en Sierra Leona y Gonzalo Curiel, ya van servicios de emergencia para esta zona, tomen en consideración. Además, en Periférico Oriente y Avenida Guadalajara, hay un percance entre dos motociclistas que chocaron entre sí en dirección hacia la zona de Artesanos, tomen en cuenta bastante tráfico viniendo de Tonalá, y hay en el túnel de López Mateos, abajo de la Minerva, hay otro percance entre particulares en dirección hacia Manuel Acuña. No están funcionando los semáforos de Periférico Norte, con sus cruces con Enrique de León y su cruce con Parres Arias, ahí muy cerca del CUSEA para que lo tomen en cuenta, y además vialidades complicadas de circulación, Avenida Federalismo de Urdaneta, Lázaro Cárdenas, Periférico Norte, y los cruces con Camino Belénes e Industria Textil, Avenida Calzada Independencia y Periférico Norte, Avenida Servidor Público en su cruce con Santa Margarita, y además la lateral de Periférico y Santa Esther, con mucha carga vehicular también esta mañana para que lo tomen en cuenta, lo que hay en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. ¿Cómo ves que a Rocío Nale poniendo las esquelas por Paquita la del Barrio los pondrá por todos los muertos que hay en su estado debido a la violencia? Pues debería ser, Gonzalo, debería hacerlo por cada una de estas personas y debería ser más empática con los familiares, porque luego, como dices, con que un familiar, que obviamente tienen todo el dolor encima, opine algo, olvídate, es alguien que está en contra y casi lo consideran traidor a la patria por no ser de su mismo color, no estar opinando igual que ellos o no proteger sus políticas públicas. Casi 15 millones de personas vieron el aniversario número 50 de Saturday Night Live. Es una cantidad bestial. Habrá que ver cómo termine el rating en 2 semanas, semana y media ya del premio Oscar, que esa es una muy buena pregunta. El norteamericano promedio, de las 10 películas nominadas, ¿cuántas habrá visto, Marco? Yo creo que vio unas 3, 4, no creo que más tampoco, Yo estoy de acuerdo contigo, así que hayan visto tú así una cantidad brutal de las 10 películas. Mira, vamos a ver, las 10 películas nominadas a mejor película por el Oscar. Anora, no la vieron. No la vieron, no. El Brutalista, no la vieron. Tampoco. A Complete Unknown, casi podría asegurar que no, pero por Timothée Chalamet podría ser que sí, pero yo digo que no. Cónclave, no la vieron. Dune, parte 2, yo creo que sí. No la vieron. Yo digo que no. Te digo por qué no, por larga y aburrida. Y que conste que estoy hablando como el norteamericano promedio. Bueno, eso sí, Gonzalo. Sí, dominguera. Emilia Pérez, no la vieron. No, eso sí no. Sigo aquí, la brasileña de Walter Sales con Fernanda Torres, no la vieron. No, saben que existe. Nickel Boys, no la vieron. La Sustancia, dudo que la hayan visto. Bueno, vamos a poner que no la vieron. Bueno, está bien. Y Wicked, ¿es así? Sí. Bueno, fueron 2 que por ahí que pudieron. Mitad de 1 y mitad de 2 de 10.
Pues 2 de 10. O sea, ¿tú crees que les va a importar ver la premiación de algo que no vieron? No, definitivamente no, Gonzalo. No, y luego, mira, en los actores que están nominados, ¿no? Adrien Brody, pues sí saben quién es. Sí, claro. Cynthia Erivo, sí saben quién es. Ariana Grande, sí saben quién es. Timothy Chalamet, sí saben quién es. Colman Domingo, pues hay un sector de la población norteamericana que sí sabe. Ralph Fiennes, sí sabe, ¿no? Pero pues, Zoe Saldaña, sí saben quién es. Pero pues esta mujer, Carla Gascón, ni idea tiene, ni la protagonista y el protagonista de Anora, entonces pues ¿en dónde estamos? Sí, definitivamente. Puede ser que se les haga muy desangelada para ellos. Algo así. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, que estés muy bien, cuídate mucho, cuídense todos. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio con nosotros esta mañana aquí en Real. Vamos a lo que sigue. Conversaciones. Es martes, entonces nos toca la hora del cómo sí. Nos toca en este momento hablar con Claudio De Angelis, que ya está entrando a nuestras transmisiones aquí en Real. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Gonzalo, buenos días, qué gusto verte. Saludos a ti y a todo el auditorio. Igual, ¿qué nos cuentas de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, en la hora del cómo sí, vamos bien, gracias a, fíjate, el comercial que tú hiciste el martes pasado con respecto a lo de apadrinar a estos chavitos universitarios. Tú lo pusiste de una manera muy simple, dijiste, o sea que yo puedo donar 12,000 pesos y con eso ya estoy pagando la anualidad de un chavito. Bueno, pues aquí lo platicamos que sí, cayeron 3, 2 de tu auditorio y uno de acá de Buen Diente, decir, oye, yo quiero pagar los 12,000, se me hace una buena causa y yo quiero hacerlo de esa manera. Entonces, muy contentos porque ya nada más nos quedan 11 padrinos y todavía nos queda bastante de febrero como para conseguirlos, pero gracias a ti, a tu audiencia que se suman de esta manera. Yo a veces, y te lo he platicado, cómo te desmotivas porque dices, híjole, es que sí somos malos buenos, pero somos buenos que al final estamos siendo quizá, ¿cómo se dice cuando no reaccionas, eres inerte? Te dices, sí, pues qué bueno, no me horroriza el actuar de los malos, sino la indiferencia de los buenos, indiferentes. Entonces sí somos muchos buenos, pero también somos indiferentes. Y ver a estas personas que te dicen, yo quiero apoyar de esta manera esto, creo que son los destellos de esperanza que tenemos todas las asociaciones. Y le hablé a varios colegas y les dije, ¿cómo van? Me dicen, bendito Dios por estas voluntades que van despertando y que se están sumando a las causas, porque ellos son los que nos dan esa luz de esperanza. Entonces, bastante contentos porque vamos bien. Y pues también que ya empieza a caer gente de tus audiencias y de Buen Diente para sumarse. Gracias a ustedes y vamos por buen camino. Comentarte que este jueves vamos a tener una taquiza. Estos son pues ahora sí que nos dedicamos al tema de la comida y varios colegas ahí que a veces son clientes y nos contratan, si nos dicen, oye, yo me quiero sumar también a la labor de las casas hogares. Y se juntaron 3 taqueros y vamos a armar una taquiza en el Hogar Cabañas, que son cerca de 350 niños, más los voluntarios, más el personal de la casa hogar. Total son 500 personas. Y este jueves vamos a tener una taquiza. Casi siempre claramente transmitimos todo esto para contagiar a más personas. Entonces me dicen, oye, ¿cómo nos podemos sumar? Yo también quiero hacer algo dentro de las casas hogares. Y precisamente es esto, organizarse con varios colegas, amigos, lo que sea, y pueden llevarle a las casas hogares. No hablo solamente del Cabañas, a N cantidad las pueden seguir ahí a través de @infal_ac, ahí pueden preguntar y hay un listado de casas hogares donde sabemos que sus recursos llegan, porque el generar confianza, Gonzalo, eso también es parte de nuestra labor, decirles, aquí sabemos que sus recursos van a ser bien utilizados, tanto en especie como en efectivo, pero si a muchas personas quieren sentir esa parte se siente uno bastante bien cuando tú vas y ayudas, esa frase que dice, cuando tú vas y ayudas, te ayudas automáticamente. Sí es cierto, y va más por el sentido de que estás ahí, dices, yo estoy en posición de dar y no de recibir. Eso lo valoras como no tienes una idea. Entonces, creo yo que este ejercicio de juntarse entre amigos, no esperarse a que sea diciembre ni el mes del niño para estar dentro de las casas hogares, vale toda la pena, porque olvidemos que los niños pues no son el futuro, son el presente. Y si ahorita estamos ahí con ellos, vamos a lograr que de adultos no estén resentidos y que podamos trabajar mucho mejor con ellos. Y si pasa eso, ganamos todos. Estoy de acuerdo contigo. Y cuando dices que hay una apatía, no es que hay una apatía. Lo que hay es una
falta de motivación. Y cuando mira, la motivación es como un campo seco. Necesitas a alguien que enciende la llama para que se incendie. Y lo que apuestan gran parte de los malos es que no haya nadie que sea la chispa. Y me queda claro que en tu caso lo eres. Y lo único que uno tiene que hacer es darle un poco de viento a la chispa para que incendie la pradera. Y si yo puedo hacerlo aquí, en este pequeño espacio, pues hagámoslo. Y si lo podemos hacer en imagen, hagámoslo. O sea, vamos aumentando para ver la forma en donde esto se va multiplicando para beneficio de todos. Definitivamente no se me olvida esas palabras que me dijiste algún día y que es lo que nos tiene aquí siempre todos los martes. Y pues mucho gusto de haber recibido esos 3 padrinos más los otros 3 que cayeron por otro lado. Y al final no hay peor lucha que la que no se hace. Y estamos contentos. Estos chavos universitarios también están muy contentos. Claro que ellos también le andan echando por su lado en sus redes sociales de que, oye, necesito este apadrinamiento porque les da pena. Si les da pena, pues claramente están en estas universidades, entonces dicen, chin, de por sí ya saben que soy becado, ahora van a saber que soy de casa hogar, y yo les digo, con orgullo, digan, somos de casa hogar. No tuvimos el mismo núcleo familiar, no tuvimos el mismo destino, pero ahora estamos todos aquí en una universidad chida estudiando, teniendo las mismas oportunidades, las mismas capacidades, pero bueno, eso es algo que seguimos trabajando con ellos. No, a ver, Los quise invitar, pero todavía sí les da un poquito de pena. Pues, a ver si los convencemos pronto, pero no, yo lo que digo es, no hay prisa, lo importante es más que ellos den su testimonio, que nosotros expandamos su requerimiento y su ambición de poder estudiar en cualquier parte que quieran. Definitivamente, pero a mí sí me interesa mucho que escuchen los testimonios de ellos, sobre todo para que otros jóvenes que han tenido un poquito más de oportunidades valoren esas oportunidades que han tenido en la vida, valoren lo que hacen sus papás por ellos o las personas que están viendo por estos chavitos que a veces no valoramos. Me sumo yo a eso, yo de universitario, qué chingados iba a valorar lo que hacía mi papá o mi mamá por uno, y pues ya vas creciendo y dices, wow. Y ahora llego y pues claro que le digo gracias. Todo esto fue gracias a ti, madre. Bueno, pues salúdame a tu mamá. Nos vemos el próximo jueves que seguimos con el recorrido, ¿verdad? Sí, te voy a mandar otras fotillos ahí que vamos a compartir de varios productores locales de Tepa, unas carnitas deliciosas que se llaman los salteños ahí de Catic, pero en cosas sabrosas. Pues lo espero entonces. Gonzalo, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio. Somos malos buenos, sí somos malos buenos. Cuídate, por favor, Claudio. Lo prometo. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, ahí está Claudio de Ángeles esta mañana aquí con nosotros. Ya habló Claudia Sheinbaum sobre este recorrido de drones de la CIA en territorio mexicano. Esto dice. Usted también es parte de esta campañita. Sí. Es una campañita. Es una campañita. No entienden nada. El Evangelio del día. En aquel tiempo los discípulos habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. ¿Y cuando partí los 7 de los 4,000, cuántas espuertas de llenos de trozos recogisteis? 7, y continuó: aún no entendéis. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Busquen Infal para los que quieran colaborar, o pregunten ahí en Buen Diente GDL, pregúntenle a Claudio para que puedan ustedes colaborar en lo que necesiten y que lo hagan. Eso creo que es muy importante, el que se sientan con la posibilidad de poder colaborar. Ladies and gentlemen, Miley Cyrus and Brittany Howard. Gracias. Ahí viene Yair Cardoso. Mi nombre es Gonzalo Oliveros.
mañana a las 8:30 de la mañana, en esta estación de radio llamada Real